Danilo Medina vaticina el futuro del PLD en la actual contienda electoral con miras a las presidenciales y a las congresuales. ¿Y por qué digo que vaticina el futuro del PLD? Se lo voy a develar luego del contexto, ¿verdad? Para que entiendan muy bien ese argumento final que les voy a decir y les voy a señalar lo que está planificando Danilo Medina hoy. En el actual contexto, Danilo se atreve a lanzar esta cuasi amenaza, ¿no? Advertencia, que muchos creerán que eso va dirigido a Leonel, no. O otros pensarán que va dirigido a Abel, tampoco. Es una amenaza para todos, es una advertencia para todos. ¿Pero por qué? En el actual contexto, según vaticinan también o predicen de alguna manera las encuestas locales, el escenario más probable es que el presidente gane en primera vuelta. La oposición está apostando a forzar a una segunda vuelta. Sin embargo, aunque estén apostando a eso, su plan, su estrategia no está orientada a eso, porque es el escenario menos probable. Está en la configuración electoral donde el presidente gana en primera vuelta, pero ¿quién queda en segunda? ¿Quién gana en la oposición? La oposición tiene agenda dividida y por eso ha sido difícil articular una alianza real, monolítica. Y esto es evidente, señores. Le voy a poner los escenarios. Escenario 1. El presidente Abinader gana en primera vuelta y la Fuerza del Pueblo queda en segundo lugar electoralmente hablando, como dice en la encuesta, como dice la última Galo. Si eso sucede, entonces Leonel se corona como el vencedor finalmente en el pleito contra Danilo. Ya a Danilo se le agotarían los argumentos. Danilo vino de un 62%, en el 20% se disminuye a un 38% con Gonzalo siendo gobierno, todo porque se dividió, porque Leonel se empecinó en eso y bla, bla, y Danilo no es el candidato. Ok, y ahora en el 24 en las municipales, que Danilo auguró un resultado electoral y se fue otro. No, que la alianza tuvo coja porque eso no hubo alianza nunca total, pero que tomó un respiro porque se pronosticaba que el PLD estaría en un tercer lugar, pero quedó en segundo. Ahora vienen las presidenciales congresuales. Si Leonel queda en segundo lugar, entonces ya Danilo se extinguiría, ¿no? su gestión política con miras al 28. Ya Danilo terminaría ahí. Ahora bien, escenario 2. Si es el PLD que queda en segundo lugar, entonces ahí es Leonel que quedaría rezagado. El PLD de Danilo tenía un respiro porque recupera el posicionamiento y aunque la cabeza o el candidato presidencial del PLD es Abel Martínez, algo está seguro en el PLD. El líder del PLD es Danilo Medina. Y caducaría la candidatura de Abel ahora, aunque se convierte en el activo más potable porque llevó al PLD a un segundo lugar. Lo cierto sería también que no creo que saque un 38% como sacó Gonzalo. Entonces ahí Danilo tendría control. Pero ¿qué sucede? Esos dos escenarios están condicionados por Omar. ¿Por qué está condicionado con Omar? No es lo mismo que la Fuerza del Pueblo quede en segundo lugar con Omar Fernández como senador, a que el PLD quede en segundo lugar con Omar como senador. ¿Entiendes? Y si Omar pierde en ambos casos, también es un duro golpe para la Fuerza del Pueblo. Y no así para el PLD. Paso a explicar. Y esto es lo que condiciona a la situación y la advertencia que lanza Danilo. Analicemos y vamos a ver la real política. ¿Qué sucede? Si en el escenario 1 la Fuerza del Pueblo queda en segundo lugar, pero Omar pierde la senaduría, quedaría en los hombros de Leonel el liderazgo político, no solamente de la oposición, sino de la Fuerza del Pueblo, que estaría supeditado ese PLDismo a articularse alrededor de Leonel otra vez, que tiene rechazo de una parte importante de ese PLDismo, por eso está dividido en dos grandes fuerzas. Y eso le daría un respiro a Danilo Medina. Sin embargo, si es el PLD que queda en segundo lugar, escenario 2, y Leonel y Omar pierde, entonces Danilo
reviviría y se quedaría con todo el liderazgo de la oposición, aunque esté deshabilitado. Y por ahí viene el tema de que posiblemente se arme una reelección, una reforma, perdón, constitucional donde se habilite a Danilo. Ahora bien, ¿cuál es el escenario óptimo para la oposición? El escenario óptimo para la oposición es que Omar gane la senaduría, pero que el PLD quede en segundo lugar, no la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque ahí habría una balanza electoral entre el perfil de Omar como ganador, como heredero de la Fuerza del Pueblo, que no se lleva mal con esta nueva generación del PLD. Y Abel Martínez, que es la novedad, quedaría en segundo lugar, convirtiéndose en el líder electoral de la oposición, dejando rezagado a Leonel Fernández. Entonces, con miras al 28, es más fácil un entendimiento real entre Omar y Abel que volver otra vez a esta peripecia entre Danilo y Leonel. Escuchen bien. Por eso, la amenaza de Danilo, la advertencia de Danilo, aunque se pueda inferir que evidentemente es a la oposición en completo, al PLDismo, a la Fuerza del Pueblo del PLD, está más orientada, escuchen bien, está más orientada a Abel y a Omar que a otra cosa. ¿Por qué? Porque en el hipotético caso de que en el escenario Abel se proyecte para quedar en un segundo lugar, a Danilo le convendría que Omar pierda. Le convendría para tener más control político de la oposición. Escuchen bien. Pero una cosa que más le convenga, porque entonces en ese sentido, es contraproducente una estrategia para hacer que Omar pierda que no afecte a la candidatura de Abel. No hay forma de hacer una estrategia electoral de que se apoye a Abel full para batallar por la segunda posición y que Omar pierda. Porque este es el centro político. No hay forma. O sea, Danilo tendría que arriesgarse a que Omar gane y a ver si el PLD queda en segundo lugar. Y al arriesgarse a eso, podría entonces Omar ganar la senaduría, pero Abel quedar en tercer lugar y Leonel entonces coronarse con la segunda posición, como el líder de la oposición, y con su hijo, el heredero, el relevo, victorioso en contra de un gobierno, convirtiéndose en senador, pese a la embestida del gobierno del presidente de la República. Entonces, esa advertencia, esa amenaza de Danilo, de que el partido quede en un tercer lugar, se va a extinguir, señalando la historia de los partidos políticos en la República Dominicana. Se extinguió el Reformista cuando se extinguió Balaguer, se extinguió el PRD, cuando se extinguió Peña. Entonces él vaticina, bueno, el PLD se va a extinguir si yo me extingo. Entonces esa amenaza es basándose, o advertencia, basándose en los escenarios posibles que se pueden predecir con miras a este 19 de mayo. Y es lo siguiente, esa es la advertencia que está dando Danilo. La advertencia es, si no vamos el 24 como PLDistas a apoyar al partido, de que el partido quede en segunda posición para terminar de eliminar a Leonel Fernández, si no es con esta cúpula que se va a seguir dirigiendo los destinos del PLD de miras al 28, entonces conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten. Y mal que bien, Danilo Medina es el único que garantiza la unidad que todavía hay dentro de ese PLD. Porque aquellos disidentes, aquellos que hacen quinta columna, que conspiran por detrás, por lo menos en la forma todavía aceptan líneas de Danilo. Pues Danilo es el último expresidente que tiene ese partido. Si tú quitas a Danilo del ajedrez, entonces el PLD se convertiría, ¿no?, en un partido con varias islas, con varios bloques. Y un partido dividido así, partido en 20 bloques, ¿no? Porque ahora está el bloque entero de Danilo y algunos residuos del leonelismo que quisieron permanecer en el PLD. Ahora, si Danilo se sale de la jugada, entonces el partido se destruiría en pedazos y sería el partido que se extinga. Entonces la advertencia es, si no lo hacemos a mi modo, si no van con mi estrategia,
¿verdad?, a esta contienda, entonces para el 28 yo me salgo y se jodió el PLD. Básicamente, esa es la advertencia que deja servida sobre la mesa. Y yo soy reiterativo al traerles este análisis a ustedes. Lo que más le conviene a la oposición, lo que más le conviene, es que Abel quede en segundo lugar y que Omar gane la senaduría. Eso es lo que más le conviene, porque es la distribución perfecta para que haya un entendimiento con miras al 28. Es la única opción que veo. Si Leonel Fernández queda en segundo lugar y Omar gana la senaduría, que es el mejor escenario para la fuerza del pueblo, esto agudizaría la división PLD-Fuerza del Pueblo, porque en ese escenario no creo que Danilo se salga del escenario político y le deje servido el PLD a Leonel, no. Danilo seguiría pululando para garantizar que Leonel no se haga con el partido y mucho menos que llegue a la presidencia. En el caso contrario, pasaría lo mismo. Entonces, una nivelación que neutralice a Danilo por un lado y de alguna manera neutralice a Leonel es lo que le daría paso a que la oposición con una nueva generación pueda llegar a un entendimiento real para que tenga oportunidad de realmente y de una vez por todas hacerle competencia y presentar un Frente Unido que pueda competirle realmente a Luis Abinader y al PRM con miras al 28. Recuerden suscribirse, darle me gusta, active la campana de notificaciones, deje sus comentarios que yo les respondo tan pronto pueda, pero evidentemente si activa la campana de notificaciones, mi comentario llega automáticamente, yo los publico.